General de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Y a nuestros panelistas, don Andrés Palma. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Estás en silencio, Andrés. No nos escucha, no te parece. escuchamos. Parece que... Sí. A ver si lo podemos arreglar. Nosotros no lo escuchamos porque nuestra otra panelista dice que lo escucha. Sí. Sí, estábamos preguntando por qué no venía Verónica Figueroa Buencho, pero aquí está, académica de nuestra Facultad de Gobierno. Bienvenida, Verónica, muchas gracias por estar acá en la radio. Sí, tenemos un problema ahí con el audio de nuestros panelistas. Vamos a solucionarlo en instantes, pero por mientras, Pato, el tema del momento, evidentemente, es la reforma previsional, que lo vamos a comentar en breve con nuestros panelistas. Tú tenías una conversación recién con el diputado Mellado, las posturas ya están claras, la suerte está echada, pero hay incertidumbre respecto de lo que va a pasar mañana, porque hoy día recordemos que se discute en la sala y mañana ya se abre la votación. Hay votos clave que todavía no están asegurados. Ayer, por ejemplo, la diputada Joana Pérez de Demócratas decía que no iba a contar el Ejecutivo con el apoyo de su bancada. Esto en un contexto, además, donde el Partido Demócrata está negociando un pacto electoral con Chile Vamos. Y estas cosas no son tampoco tan inocentes, por así decirlo, ¿no? Todo está teñido por el factor electoral, lamentablemente, porque las pensiones poco tienen que ver con eso, ¿no? Pero en un año electoral, y además al presidente Boric le ha tocado difícil porque todos los años son electorales, por lo tanto, sí, los incentivos para llegar a acuerdos ahí son bien bajos. Sí, uno hace el esfuerzo por mantener la luz encendida en medio de tanta confusión de la discusión sobre la reforma de pensiones. Vamos a ver si ahora podemos escucharnos bien. Sé que Andrés y Verónica nos escuchaban bien, éramos nosotros los que nos escuchábamos, así es que a ver si ahora sí. ¿Cómo están? ¿Me escucha ahora, Perfecto, Andrés. Bienvenido. Estupendo. Bienvenido, y seguro Andrés. escucha a Verónica también. ¿Cómo estás, Verónica? Sí, Andrés, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días a todas, a todos. Muy buenos días, Andrés, también. Bueno. El sonido está como la reforma de pensiones. Así es, parece. Bueno, medio complicado. Queremos hablar de eso, partir con el tema que va a marcar la semana probablemente, lo que ocurra mañana en la sala, que es con un pronóstico reservado. Todavía no se sabe si es que el Ejecutivo efectivamente tiene los 78 votos, puede que tenga 78, 79, pero esas cosas pueden cambiar. Recordemos lo que ocurrió con la reforma tributaria. Ahora, más allá de eso, de lo coyuntural, yo les quería preguntar cómo ven el escenario más general, porque la derecha, la oposición de derecha, tenía una postura bien consistente en torno a rechazar la solidaridad en pensiones, ¿no? Que la cotización extra se vaya a un fondo colectivo. Y esto desde el gobierno del presidente Piñera, cuando se metió en un cajón el proyecto de la expresidenta Bachelet. Esto después cambió con el estallido social, pero tampoco hubo mucha convicción respecto de el tema de la solidaridad. Y ahora se ha sostenido con una serie de argumentos de que el sentido común, que las encuestas, ¿no? Que esto no debiera ser así. La pregunta que surge, Andrés, Verónica, es si es que en un año electoral, como hablábamos ahora, donde en algunos meses más van a haber elecciones de gobernadores y de alcaldes, ¿la oposición pagará algún costo por esta postura tan dura, tan férrea de no avanzar? Porque no aprobar la idea de legislar es no quiero discutir el proyecto, no quiero discutir, no quiero negociar posteriormente. Y ha tenido una postura, como digo, bien consistente. Lo que señalan en la derecha es, bueno, aumentemos la PGU. Pero yo estaba revisando y la PGU, que es básicamente una ampliación del pilar solidario, la PGU no la inventó el presidente Piñera, al año 2021 era de 176.000 pesos y ahora es de 214.000 pesos. Por lo tanto,
la diferencia de la situación en la que estamos ahora y la que había hace 3 años tampoco es mucho. Amplió la cobertura, por supuesto, y 40.000 pesos aproximadamente. Entonces, el argumentar la PGU para no avanzar en la reforma previsional tampoco es muy consistente. Bueno, algunos elementos ahí ustedes se pueden explayar, pero quiero particularmente la pregunta sobre los costos, ¿no? Si es que esto podría traer para la derecha algún costo en términos de popularidad, en términos electorales. Verónica. Sí, hola, bueno, muy buenos días nuevamente. Estamos en un escenario efectivamente complejo, como ustedes decían, ¿no? Hay aquí ayer algunos diputados, ¿cierto? Diputadas señalaban sobre todo de la oposición, ¿no? Esta idea de que el gobierno está pirquineando votos, dice, ¿no? En una situación que es compleja y que además, como ha salido en muchas redes sociales, ¿cierto? Una de las reformas más importantes que se está votando, o sea, lo que se va a votar efectivamente mañana no es menor. Y aquí esta idea de jugar un poco con cuáles son, ¿no?, los votos mínimos que se necesita, cómo se van a alinear, sobre todo cuando estamos viendo que aparecen ciertas declaraciones de partidos como Demócratas o como el PDG o como Amarillos también, ¿no? Un poco cuestionando, poniendo en tensión. Obviamente en algún minuto parecía que el gobierno tenía los votos, hoy día parece que eso ya no está tan claro y que eso podría complejizar. Ustedes lo decían muy bien también. No es menor que si se rechaza mañana la idea de legislar, el gobierno tiene que esperar al menos un año para poder volver a presentar, y obviamente eso también está llevando al gobierno a presentar otras alternativas. Y el rol de la derecha también, ¿no? Ha sido bien complejo porque han dado también señales bien contradictorias. De hecho, ayer algunos diputados de la UDI señalaban que, bueno, si se rechazaba la idea de legislar, ellos tenían un plan B, que en el fondo era retomar este proyecto de la administración de Piñera, ingresar indicaciones al proyecto de Piñera, dado que ya se encontraba en el Senado, y por lo tanto eso no dejaba en una foja cero, sino que más bien ellos dicen, bueno, ya se ha planteado un avance. Creo en ese sentido, a propósito de la pregunta que nos hacías, Monse, que la derecha está, yo diría que más bien está poniendo sobre la mesa un escenario electoral. Recordemos, y tú lo decías muy bien, estamos en un contexto de elecciones, en un contexto donde además se están planteando alianzas entre partidos de la oposición, entre demócratas, sobre todo para poder optar a algunas alcaldías. Y eso también hace que se empañe una discusión que es clave sobre todo si uno se va también al detalle, porque más allá, obviamente, de las distintas fórmulas que se han planteado, el ministro Marcel ayer también además explicaba, ¿cierto?, cómo se iba a financiar la PGU, ¿cierto?, cuáles iban a ser, o cómo estos 250.000 se podía asegurar su mantención, cómo se podía asegurar su proyección, cómo podíamos de alguna manera quizás quitar esa tensión respecto del crecimiento que podría tener el país, y le he tratado de ser como bien también pedagógico en explicar a la ciudadanía. Pero a la ciudadanía finalmente lo que le interesa sobre todo es el cómo vivir, ¿no? Yo creo que aquellos que tenemos papás que están jubilados, vivir con una pensión, ¿cierto?, tan baja, vivir o tratar de sobrevivir en un mundo que además es cada vez más costoso, más complejo, donde el costo de la vida también ha ido aumentando, es nada, y el aumento que ha tenido también en los últimos años efectivamente es muy mínimo. Esperemos que avance la discusión, esperemos que haya una amplitud de mirada también, sobre todo de la derecha. Por cierto, que hay cuestiones que son perfectibles, que son complejas, que también muchas veces dentro del propio oficialismo no se tienen de todos zanjados, pero también mirar lo que decíamos, ¿no? En un contexto histórico, una reforma como la que se va a discutir mañana no es menor. Sí, lo que uno ve, Andrés, es que no hay un imperativo en torno a las bajas jubilaciones en la actualidad. Monse hacía la mención al Pilar Solidario, a la PGU. Imagínense cómo serían las pensiones si eso no existiera, además. O sea, es realmente bien catastrófica la situación de las jubilaciones en la actualidad. Por eso me llama la atención argumentos del tipo, no, es que nosotros estamos preocupados de que se financien las jubilaciones de nuestros hijos y de nuestros nietos, cuando el problema grave lo tenemos ahora, ¿no? Verónica hacía mención a las jubilaciones de los familiares mayores, bueno, casi siempre con la ayuda de los hijos, en fin. O sea, al final el subsidio igual proviene de alguna parte, quiero decir, ¿no? Pero debería ser una responsabilidad de las políticas públicas. Bueno, estamos en esta situación de cerrazón.
Y tú con la experiencia que has tenido en el Parlamento, te quería preguntar cómo lo ves, porque a uno le da la impresión de que pasan los años, los lustros y las décadas y no hay posibilidad de avanzar hacia un estadio que nos permita alcanzar un consenso de Estado en relación a este asunto. Bueno, ahí Andrés, con tu trayectoria quería preguntarte cómo lo ves. Yo lo veo oscuro. Ujú. Lamentablemente lo veo oscuro. Es como, bueno, tercer gobierno que plantea una reforma al sistema de pensiones y que todo indica que no va a salir esta reforma de pensiones. Yo estuve revisando antes de conectarme a este programa la prensa el día de hoy, y los datos que aparecen hoy día en los distintos medios es que no están los votos para aprobar en la Cámara de Diputados la reforma, que se descolgó el Partido de la Gente, que Amarillo y Demócratas cierran filas con la derecha, más demócratas que Amarillo en realidad, pero cierran filas, y la posición de la derecha es bien cínica, diría yo. ¿Por qué es bien cínica? Y estoy usando un término duro. Porque ellos dicen: mantengamos la capitalización individual, que todos sabemos que no sirve para mejorar las pensiones de la gran mayoría de la gente. No sirve porque, entre otras cosas, la presunción es que uno acumula durante toda la vida laboral, pero en Chile la vida laboral está interrumpida por muchos factores. Hay muchos periodos en los que uno no está cotizando para el sistema de pensiones. Entonces, la capitalización individual funciona para aquella persona que durante toda su vida laboral ha tenido ingresos y ha cotizado. Y funciona más o menos igual, ¿ya? Las tasas de reemplazo no son buenas y uno tiene que tener un sistema de pensiones con buenas tasas de reemplazo. Esa es la lógica del sistema de pensiones. Ahora bien, la derecha insiste en la capitalización individual y dice: pero nosotros no negamos la solidaridad. Nosotros queremos la solidaridad que se haga a través de impuestos generales de la nación. Como se financia la PGU hoy en día. La PGU no se financia por cotizaciones de alguna persona, o como se financia el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, que se financia con ingresos generales de la nación, con impuestos que pagamos todos. Entonces dicen: financiemos la PGU, aumentemos la PGU y hagamos solidaridad a través de la PGU. Pero cuando uno le dice: perfecto, pero la PGU significa mayores recursos disponibles del Estado, ellos dicen: no vayamos a recaudar más, no vayamos a subir impuestos, no vayamos a perfeccionar las normas antielusión, no vayamos a levantar el secreto bancario. Es decir, se oponen a toda norma que permita efectivamente llegar a financiar, en definitiva, un pilar solidario financiado con impuestos generales. Entonces, es negar la sal y el agua por un factor ideológico, por un factor... en realidad ellos no piensan en los pensionados. Yo creo que cuando los parlamentarios de derecha están votando, ni se imaginan lo que es recibir una pensión de 214.000 pesos que se quiere aumentar a 250.000 pesos. O sea, ellos no se imaginan qué es lo que es eso, qué es lo que es esa esperanza para alrededor del 80% de las personas que viven de una pensión hoy en día, y que podrá disminuir un poco, pero no va a ser menos del 70% en los próximos 10 años. Si no cambiamos el sistema de pensiones, la forma de financiar, la forma de distribuir los recursos, entonces las pensiones van a seguir siendo miserables, porque el sistema actual, dado su vinculación a los ciclos económicos, si llevamos creciendo tan poco, todo el mundo reclama, yo también, tenemos poco crecimiento, hay que elevar el crecimiento, pero si tenemos poco crecimiento, las remuneraciones no crecen y las pensiones tampoco. Sí, un efecto en cadena. Y nos mantenemos en esa situación. Entonces, esta actitud de la derecha, que puede ser por motivos electorales, pero ya llevan 2 gobiernos y
y dos gobiernos sin motivos electorales o con motivos electorales dicen no queremos cambio en el sistema de pensiones. Lo que va a ocurrir es que como hoy en día la mejora de la PGU está vinculada a este proyecto, no va a haber mejora de la PGU ni va a haber cambio en el sistema de pensiones si se rechaza la idea de legislar, como es lo que los distintos medios hoy día dicen que es lo más probable que ocurra. Sí, bueno. Espero que por algún milagro, yo creo en el Espíritu Santo, puede inspirar el Espíritu Santo a algunos parlamentarios que hoy día están con dudas. Espero que se apruebe esto, porque además todos sabemos que la negociación dura va a ser en el Senado. Sí, en la Cámara de Diputados es la gran discusión, pero la negociación final va a ser en el Senado, ¿no? El gobierno nunca ha tenido mayoría en el Senado, tuvo en algún momento una leve mayoría en la Cámara de Diputados, pero nunca ha tenido mayoría en el Senado este gobierno y por lo tanto la discusión va a terminar allá. Espero yo que se apruebe la idea de legislar para que pueda haber mejora de las pensiones, pero con las declaraciones que han hecho en los últimos días diversos personajes. A mí me llama mucho la atención Johanna Pérez, por ejemplo. Yo creo que ella quiere aprobar, pero como está ahora en Demócrata, uno no sabe, su nueva lealtad a lo mejor la tiene muy, muy conflictuada. Sí. Bueno, en fin. Bueno, a propósito de creo lo que el cuadro es complejo. Sí, a propósito de lo que dice Andrés, en estos momentos el ministro Marcel está presentando el proyecto de obligaciones tributarias, las normas anti-evasión y anti-elusión, que es uno de los tantos proyectos del pacto fiscal, quizás el que tiene más acuerdo, ¿eh? Y esto lo vinculo con lo de pensiones porque ayer algunos parlamentarios decían que había que aumentar la PGU con cargo a los recursos adicionales de este proyecto que se está presentando en estos momentos. Habría que consultar quizás si es que alcanza con eso, porque no el costo de la PGU es bien significativo. Ahora, Verónica, a propósito de lo último que decía Andrés, es altamente probable que este proyecto se caiga con votos del Partido Demócrata fundamentalmente, ¿no? De estos partidos de centro que en realidad están ya más aliados con la derecha, y esto no es un juicio de valor, es una descripción. Como decía al principio, se conoce, ¿no?, que Demócratas por lo menos está negociando con Chile Vamos, y de hecho le planteó que tenía que tomar una decisión si es que se aliaba con ellos o con el Partido Republicano. Ahí hay una alianza política y electoral que además se ve en el Parlamento. Pero te pregunto, Verónica, porque, claro, ya nos estamos acostumbrando a estos grupos tipo demócratas, amarillos, PDG, pero tampoco se puede normalizar, creo yo, y ahí te doy a ti la palabra, que representantes como parlamentarios, diputados, senadores, que salen electos con determinadas ideas, con un partido de centro-izquierda que tiene una posición respecto de la reforma previsional, luego generen una bancada y tengan una posición política totalmente distinta, incluso contraria, por la cual fueron electos. Eso es una cuestión totalmente anómalo, ¿no? Y no debiéramos normalizarlo. De hecho, creo que debiéramos señalarlo con el dedo porque es un engaño a la ciudadanía finalmente. Si yo voto por A y ese A se transforma en Z, me está engañando, siento que perdí mi voto, ¿no? ¿Cómo analiza eso? Porque son varios los parlamentarios que están en esa situación y estamos al punto de que puede caer un proyecto de ley por esos parlamentarios. Sí, bueno, yo creo que allí estamos en un problema quizás mucho mayor o estructural de analizar respecto de cómo hoy día se configuran, ¿cierto?, los partidos políticos, las ideologías dentro de los propios partidos políticos, cómo ocurren también, ¿no?, las votaciones. Y también lo que ha ocurrido en Chile en los últimos años. Yo creo que también esta señal de que se eligen ciertos representantes que de hecho participan o son elegidos en determinados partidos políticos, que luego, cierto, a medida que está ocurriendo, que ocurren los procesos legislativos, en fin, se van saliendo de estos partidos, van armando nuevos conglomerados,
Hay algunos partidos que sin duda también era bien complejo el conocer cuáles eran sus proyectos. El propio PDG en un inicio, ¿cierto? Surge también como una alternativa dentro de, en un contexto también de movilización social, y creo que también eso da cuenta de lo que ha ocurrido en el país en los últimos años, ¿no? Y sobre todo cuando no podemos también dejar de leer estos movimientos, ¿cierto? Estas inconsistencias, quizás como tú lo planteabas, respecto a lo que ha ocurrido en los procesos constituyentes recientes, en lo que va a ocurrir obviamente en las elecciones que vamos a tener este año, y que yo te diría que incluso estas negociaciones van a llevar a que también se hagan un poquito más diluidas, ¿no? Quizás cómo vamos a proyectar, cómo finalmente se van a agrupar o cómo vamos a enfrentar las elecciones que vamos a tener a finales de este año. Yo creo que aquí hay una cuestión bien compleja y que tiene que ver con el rol también de la ciudadanía respecto del control político, el control social, esta fiscalización social que pueden ejercer respecto de sus representantes. Creo que también ha habido un agotamiento de la ciudadanía a propósito de las elecciones que hemos tenido que enfrentar, y una cierta desilusión también de algunos sectores de los resultados que hemos tenido. Creo que eso también podría evidenciar quizás, ¿no?, el por qué pareciera, incluso yo lo converso muchas veces, ¿cierto?, con mis estudiantes o en la propia universidad, el poco interés que hay en seguir discusiones que son claves. O sea, el seguimiento, de hecho, de la propia reforma tributaria en su momento, ¿cierto? Hoy día la reforma de pensiones u otras, uno ve que la gente en realidad está como agotada. Y no está participando, no está escuchando, no está siguiendo, incluso muchas veces también, ¿no?, dado que son análisis complejos, no necesariamente están comprendiendo cuáles son las implicancias, los alcances. Creo que hoy día más que nunca esto que ya se venía proyectando desde mediados del 2010 en adelante, esta especie de lejanía, ¿cierto?, con la clase política, con las élites, con los planteamientos que están surgiendo en los espacios de debate político, también se hace cada vez más evidente. Creo que ahí también, ¿no?, hay un rol, lo hemos mencionado en otras oportunidades, de los medios de comunicación, de las instituciones, ¿no?, en las que la ciudadanía tiene confianza, las universidades, por cierto. Hay un rol importante allí también en cómo acercar estos debates y estas discusiones para hacerlas comprensibles. Cómo de alguna manera retomar algo que ya también quizás es una discusión mucho más estructural, ¿no?, la educación cívica, que involucra, ¿cierto?, qué significa el Estado, qué significa su institucionalidad, qué significa ciudadanía, qué significa democracia, qué significa participar, cuáles son los derechos que tenemos como ciudadanos para hacer esos controles intermedios que no se resuelven, ¿cierto?, solamente en los procesos eleccionarios. Y creo que también, ¿no?, estas posturas reflejan, y Andrés lo decía muy bien, ¿no?, yo diría que también está quizás cinismo, decía, ¿no?, este egoísmo de la clase política de no comprender problemas que está enfrentando hoy día la ciudadanía, que son claramente urgentes, ¿no? Y que se Sí. resuelven avanzando en estas reformas. Sí, en la misma línea de lo que tú planteas, Verónica, sé que tenemos que pasar a otros temas, pero no puedo evitar mencionar dos cosas y pedirles permiso a ver si hacemos una última repasada a la vuelta de la pausa antes de cambiar de tema. En la misma línea de lo que tú planteabas primero, este argumento de que según las encuestas la mayoría de las personas prefieren capitalización individual porque los ahorros son de los trabajadores. De hecho, ayer en el punto de prensa de La Moneda a la ministra Vallejo, entre comillas, se le pidió explicaciones porque el gobierno apoya un proyecto de ley que supuestamente va en contra de lo que piensa la mayoría de la población, ¿no? Y yo me prefiero pegarme con un martillo en el dedo varias veces antes de llegar a la conclusión de que el pueblo está equivocado, yo tengo la razón, pero esta idea de que los ahorros son de los trabajadores, primero no sé de dónde sale, porque no son, y segundo, de que la capitalización individual mejora las pensiones, tampoco tengo idea de dónde sale, ¿no? Entonces quiero dejar ese primer punto a ver si le podemos dar una pasadita breve a la vuelta, y el segundo a propósito de la mención que hacía Monse a estos grupos que terminan haciendo la gran negociación, ¿no? Esto que en otras partes se ha conceptualizado como la tiranía de las minorías, ¿no? O sea, yo tengo poquito respaldo electoral, tengo poquitos votos, pero si desequilibro una votación, esa posición vale por 10, por 20, y finalmente el país termina legislando en función de un grupo que no es representativo en comparación con los grandes bloques de la política, ¿no? Bueno, dejo esos dos puntos instalados a ver si podemos hacer una repasada a la vuelta antes de continuar con nuestro itinerario de temas de conversación. Son las 9:01, vamos y volvemos.
Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:04, continuamos en Radio Análisis en este día martes con Montserrat Rolano acá en el estudio, con Verónica Figueroa Huencho y con Andrés Palma en nuestro panel. Vero, te doy la palabra en relación a lo que les había sugerido en el momento previo a la pausa. Bueno, sí, yo creo que estamos efectivamente lo señalábamos antes, ¿cierto? En momentos complejos, en momentos donde además hay una captura de estos partidos pequeños y que también muestran, decíamos, esta quizás fragilidad en la que nos estamos moviendo en términos políticos, sobre todo cuando estamos discutiendo, y creo que la evidencia quizás más extrema es cuando estamos discutiendo reformas, ¿no? De características tan estructurales, tan importantes como, por ejemplo, ¿no? Hoy día la reforma de pensiones, donde estos partidos finalmente terminan, y sobre todo también cuando uno habla a propósito, ¿no?, de la palabra, cuando hay negociaciones, cuando hay compromisos, pero luego a último momento, antes de que se den las discusiones y las votaciones importantes, ¿cierto?, se tensiona esas decisiones por cuestiones que también tienen poca evidencia, ¿no? Y yo creo que eso también es importante de relevar, de destacar, que no hay una evidencia en torno a cifras, ¿cierto?, a datos o a información que permita sostener el por qué estos partidos, ¿cierto?, se mueven de un lado a otro, pero que también, ¿no?, están o juegan de alguna manera con situaciones tan complejas. Y yo quisiera destacar que es bien contradictorio, ¿no?, sobre todo porque siempre, o estos partidos en el último tiempo han enarbolado esta idea de la ciudadanía y sus necesidades, ¿cierto?, sobre todo en los sectores más populares, pero lo que vemos que finalmente quienes se ven afectados son esos sectores populares, ¿no?, que han tenido lagunas previsionales a lo largo de su vida, que han tenido ciertos sueldos y así también los datos lo dicen, ¿cierto?, la mayoría por debajo de los 600.000 pesos, 500.000 pesos, y si uno piensa, ¿no?, en el costo de la vida, ¿quién puede vivir hoy día? Pagar cuentas, colegios, ¿cierto?,
asumir el costo diario de la vida con ingresos de ese tipo, y más aún con la merma que se produce con las jubilaciones. Bueno, podríamos hablar, Andrés, en términos técnicos contigo también toda la mañana en tu calidad de hombre de economía, pero bueno, en la línea de lo que planteaba Pato, no sé si tienes alguna reflexión para ir cerrando. Mira, Ingrid Robbins es una filósofa y economista europea, belga, y ella hace un análisis que dice que, en definitiva, uno tiene que poner límite a lo que ganan las personas, porque una persona que gana mucho tiene mucho poder. Y el que tiene mucho poder influye en las decisiones de los demás de una manera desigual. Y la gente cree que está tomando decisiones, pero está siendo influida por los que tienen el poder de entregar información o de definir el discurso, definir la agenda de alguna manera. Y en nuestro país hay pocas personas que tienen mucho poder comunicacional, tienen mucho poder económico, tienen mucho poder político, y el discurso se construye a través de esas personas. Entonces la gente dice, las pensiones son mías, entonces yo no quiero que el Estado se quede con un pedazo. Si el Estado no se va a quedar con ningún pedazo, el tema es cómo distribuimos los recursos de las pensiones. Eso es lo que ha estado en discusión durante años, cómo distribuimos los recursos. Entonces una persona que se ve beneficiada, si hay solidaridad, dice, no, yo no quiero solidaridad porque yo no quiero que mis recursos se repartan para otros. Pero esa persona, el 80% de los chilenos o el 95% de los chilenos, probablemente ni el 80 ni el 95, alrededor del 90, el 90% de los chilenos se va a ver beneficiado si hay solidaridad. Y se va a ver beneficiado ahora y se van a ver beneficiados sus hijos en el futuro. Pero eso, ¿quién lo puede explicar a la gente? Cuando todo el día hay mensajes de las mismas administradoras de fondos de pensiones que se financian con los recursos de todos nosotros igualmente, y de algunos de los principales medios de comunicación del país, incluidos los que reciben más auspicio de las administradoras de fondos de pensiones y de las empresas donde las administradoras de fondos de pensiones invierten los recursos para hacerlos rentables. Entonces ese poder transforma el discurso y uno cree que está tomando una decisión por uno, pero uno está tomando la decisión por la información que recibe. Y si toda la información que recibe es, esta plata es tuya y te la quieren quitar, entonces uno va a decir como en la canción infantil, el costillar es mío, no es la canción infantil, el costillar es mío, me lo quieren quitar, no me quiten el costillar. Pero nadie asume que en verdad nadie está quitando el costillar. Entonces, y esto viene de la mano de un deterioro de la política que no es solo el deterioro en el Parlamento. Porque uno dice, oye, ¿y cómo triunfamos hace 30 y tantos años con el triunfo del no? Porque para eso entonces había partidos políticos. Había, en el fondo, organización social que hoy día no existe. Hoy día los partidos políticos no son partidos políticos propiamente tales. Y por eso ocurre lo que ha ocurrido, por ejemplo, con mi partido, la Democracia Cristiana, que un grupo de gente se va a demócrata y cambia radicalmente el discurso. Porque si continuaran con el mismo discurso que tenía Jimena Rincón, era izquierdista en la Democracia Cristiana. Planteaba la revolución de la dignidad cuando era precandidata presidencial. Y hoy día dice, yo quiero un pacto con la derecha. Entonces, se pierde la esencia del proceso democrático y eso hace poner en riesgo el sistema, sin duda alguna. Estamos en un cuadro en el que la gente mañana puede decir, ¿y qué me importa? ¿Para qué voy a votar? Voy a votar por el más bonito, voy a votar por el más feo, porque ya
se pierde el sentido de la militancia, el sentido del proyecto, como estaba diciendo Patricio, creo, el que hay un proyecto por el cual la gente adhiere, por el cual la gente vota. Eso ha quedado demostrado, yo diría, con demócratas, con amarillos que han cambiado radicalmente sus posiciones. Las personas que están ahí, muchos de ellos han cambiado radicalmente sus posiciones, y yo creo que la ciudadanía puede seguirlo a ellos porque pueden ser populares, pero es como comulgar con ruedas de carreta. Bueno, y con harta visibilidad también en medios de comunicación. A propósito de lo que dice Andrés, hay que recordar que las AFP son una especie de poder fáctico, y lo han sido durante décadas, financiando auspicios en medios de comunicación, en fin, es una... Por algo estamos todavía hablando de esto, y ya el fin de la AFP prácticamente no es tema, sino que la discusión mutó a que la cotización extra es de los trabajadores, ¿no? Sí, y nadie se cuestiona si es que eso va a las AFP o no. Y no solamente el tema de los auspicios, el tema que nunca hay que olvidar, que es que en el sistema chileno una de las principales funciones de la AFP, y se nos olvida, es la de la capitalización de los grandes grupos económicos. Por eso, en muchos casos, las inversiones de los grupos económicos más grandes de Chile dependen de recursos provenientes de las AFP. Entonces hay ahí una trenza que es muy difícil de desarmar. Es por eso que algunos expertos dicen que las AFP son el corazón del modelo. Entonces no es llegar y proponerse disminuir su poder. Bueno, queremos pasar a otro tema de pensiones, pero de las pensiones de gracia, porque ayer avanzó en su tramitación un proyecto que restringe, limita el otorgamiento de estas pensiones en función de los antecedentes penales o condenas previas. Esto, bueno, fue resistido por parlamentarios oficialistas, se rechazó también una indicación del Ejecutivo, luego la ministra Toá planteó que el gobierno va a presentar su iniciativa propia, pero está instalado el debate, ¿no?, respecto de la reparación a víctimas de violación a los derechos humanos, si es que esto tiene que estar sujeto o no a una condena previa o en algunos casos antecedentes penales, ni siquiera con condena. ¿Cómo observan ustedes este debate? Verónica. Bueno, yo creo que este también, ¿no?, es otro tema que abre y que genera diferencias. Aquí el gobierno obviamente está tratando de ver cómo puede incorporar, ¿cierto?, algunas indicaciones. Creo que aquí también es importante señalar que, claro, la revocación de las pensiones de gracia y la decisión que está tomando el gobierno también está muy presionada a propósito de lo que decíamos de esta agenda, ¿no?, de esta agenda que ha ido planteando los partidos de la derecha, y algunas pensiones que también están asociadas, ¿no?, a personas que han participado, ¿cierto?, o que tienen antecedentes penales, pero que también se les ha otorgado en el marco, por ejemplo, de el estallido social y otras. Yo creo que aquí hay obviamente una discusión que no se acaba, una discusión que hay que de alguna manera seguir avanzando. Obviamente ayer entiendo que lo que se ha buscado es cómo limitar, ¿cierto?, la discrecionalidad, cómo fomentar también que haya una mayor transparencia en la concesión de las pensiones de gracia. Sin duda que eso también es un aspecto relevante. Obviamente limitar que se entreguen a personas con antecedentes penales o personas que tengan condenas, ¿cierto?, también de carácter penal. Pero también aquí obviamente hay que ser muy claros de a quiénes se les va a revocar, cuándo se les va a revocar, con qué características, ¿cierto?, se va a llevar adelante esa revocación. Sí. Andrés, ¿cómo evalúas el modo en que el gobierno ha manejado esto? Porque una manera de decirlo es ha estado muy presionado, otra manera de decirlo es no ha sido firme, ¿no? Pero bueno, una de las críticas que se le hacen, voy a ponerlo entre comillas, como desde la izquierda de la coalición, es que ha terminado una vez más jugando el partido en la cancha que raya a la derecha, ¿no? ¿Cómo es todo el tema? O sea, la cancha la raya a la derecha en este país por los medios de comunicación y por su poder comunicacional, eso no cabe duda. Pero en este tema, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿la persona tiene un mérito para recibir la pensión de gracia? Si se han violado sus derechos humanos gravemente, esa persona
hay que buscar sus antecedentes penales para saber si tiene derecho a la pensión de gracia, es decir, la violación de los derechos humanos de una persona por parte del Estado. Se compensa porque esa persona tiene antecedentes penales y por lo tanto no es justo que esa persona sea reparada por el Estado que violó sus derechos. A mí me parece que si hay una violación de los derechos humanos, el Estado debe reparar, y si la reparación corresponde a una pensión, los antecedentes previos de las personas no deben ser considerados. Ahora, si es discutible si hubo violación o no hubo violación a los derechos de la persona, es decir, el criterio de otorgamiento de la pensión puede ser discutible. Yo no tengo claro por qué a algunas personas se les otorgó pensión de gracia después del estallido y a otras personas no se les otorgó pensión de gracia después del estallido. Pero si la persona tenía méritos para ser compensada porque sus derechos fueron vulnerados gravemente por parte del Estado, entonces los antecedentes previos no valen. Y su comportamiento posterior tampoco debiera valer, porque en el fondo el otorgar la pensión porque se le violaron los derechos humanos es algo permanente, no es algo, o sea, claro, uno podría decir, démosle un bono al que se le violaron los derechos humanos, ¿ya? En lugar de una pensión le damos un bono. Eso es como actualizar el valor de la pensión a lo largo de su vida, ¿ya? Pero si tú dices, el Estado puede dar pensiones a personas en situaciones especiales, el hecho de que haya sido vinculado a la violación de los derechos humanos consiste en una consideración que no desaparece por ninguna otra causal. Ahora, si las pensiones de gracia también se dan porque hubo misericordia con alguien, y claro, si a mí me dan una pensión de gracia porque yo estoy indigente y me gano el loto o el quino en el premio millonario, o me gano el sorteo, ¿cómo se llama? La suerte de ser chileno, no sé cómo se llamaba, que te dan una pensión de por vida, entonces que me quiten la pensión es razonable porque desapareció la condición por la cual yo fui beneficiado. Pero en el caso de las violaciones de los derechos humanos, no desaparece la condición por la cual yo fui beneficiado. Y en ese sentido yo creo que hay algo de arrinconamiento al gobierno en la revisión y en la discusión de estos temas. Bueno, la diputada del Partido Comunista, María Candelaria Acevedo, anunció o dio a entender que podía recurrir al Tribunal Constitucional luego que este proyecto se despachara a la sala, obviamente dependiendo del avance de esta iniciativa. Ahora, Verónica, en este tema, y lo quiero ligar con el siguiente para aprovechar los minutos que nos quedan, hay harto de inconsistencia, porque se dice desde la oposición, las personas que cometieron delitos graves o que cometieron delitos, obviamente esto con un guiño también al estallido social, no son merecedoras de estas pensiones de gracia, ¿no? Pero en paralelo hay una moción que hoy día se va a seguir discutiendo en el Senado, que surge en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que entrega beneficios carcelarios, ¿no?, a mayores de 70 años, incluso quienes hayan cometido delitos gravísimos como violación, asesinato, narcotráfico, con el requisito de que tienen una salud deteriorada, ¿no?, que podrían estar también en una situación terminal. Es bien inconsistente porque si uno dice no vamos a entregar beneficios a delincuentes, ¿por qué se aplica para estos casos que además son mucho más graves? O sea, los delitos que estamos hablando en el tema de las pensiones de gracia, muchos de ellos cometidos también en el contexto del estallido, tienen que ver con saqueos a supermercados, ¿no?, agresión a carabineros, que son delitos graves, pero no se compara con los otros que estamos hablando. Ahora, no se trata de hacer un empate, pero sí evidenciar cierta inconsistencia, particularmente de este sector. ¿Cómo ves el debate en torno a esta iniciativa, el tema de los beneficios para
que le apodaron ley Punta Peuco, ¿no? Pero beneficiaría a muchas más personas que los que están recluidos en ese penal. Sí, a mí me gustaría vincular y retomar algo que decía Andrés, que a mí me parece que es clave, ¿no? Y que uno podría también tomarlo para analizar tanto lo que está, esta moción, ¿cierto? Estas penas alternativas de alguna manera para los mayores de 70 años, ¿cierto? Y que uno lo primero que piensa efectivamente es en Punta Peuco y quienes han violado, ¿cierto? Gravemente los derechos humanos. Y luego estas pensiones de gracia, y tiene que ver con una mirada del Estado. Efectivamente, aquí hay un tema que resaltar y tiene que ver con que el rol del Estado es garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos, ¿no? Y cuando vemos en el caso, por ejemplo, la discusión de las pensiones de gracia, aquí la pensión tiene una connotación que es la de la reparación. El Estado debe reparar cuando ha sido parte de sus instituciones, ¿cierto?, en violar derechos humanos. Y por lo tanto, la discusión, muy bien, que no es sencilla, es más bien cuál es el rol del Estado. Uno lo puede mirar en el caso, por ejemplo, ¿cierto? Particular mío, de los pueblos indígenas, cuando hay, ¿cierto?, reparaciones del Estado a través de becas o a través de otros mecanismos. La naturaleza de ese beneficio no es un bono, no es una beca cualquiera, sino que tiene la noción de reparar. Y lo que vemos es, y esto yo también lo tengo que decir con harto dolor en mi corazón, es un gobierno que ha ido transitando también en gran medida en discusiones pequeñas para tratar de, ¿cierto?, articular y avanzar, me imagino, en otras reformas que son estructurales, abrir la puerta a discusiones como son, por ejemplo, las pensiones de gracia, como fueron en su minuto, ¿cierto?, las leyes vinculadas a la seguridad. Hoy día salía Elizalde hablando de, bueno, hemos presentado más de 46, ¿cierto?, proyectos de ley en torno a seguridad, algunas muy cuestionables, ¿no? La ley Naim Retamal, entre otras. Y luego hablamos, ¿cierto?, de Punta Peuco con un discurso absolutamente populista, es decir, cuando aparecen, ¿cierto?, personeros de la derecha diciendo, bueno, es que no nos estamos preocupando de nuestros adultos mayores, como si el ser adulto mayor, ¿cierto?, sobrepasar los 70 significara un perdonazo a ¿cierto?, penas por las que están hoy día cumpliendo en distintos establecimientos. Uno puede decir Punta Peuco, pero en muchos otros que son gravísimos. Entonces, y luego uno mira y también la gente ve en los medios de comunicación lo que ocurre a propósito del uso de las prisiones preventivas, absolutamente utilizadas en el caso de las demandas mapuche, absolutamente no utilizadas en el caso, ¿cierto?, como hemos visto en los últimos años a propósito, ¿cierto?, de la exalcaldesa Barriga. Entonces también creo yo que cuando vemos cómo un gobierno va fluctuando hacia abrir la puerta a discutir cuestiones que no estaban en su programa, que quienes votamos por este gobierno no concordamos, ¿cierto?, creo que también es bien peligroso, es complejo, sobre todo como hicimos en un año electoral, abrir la puerta a discutir cuestiones de carácter muy populista, pero cuyas consecuencias respecto de la confianza en la institucionalidad del Estado son bastante complejas. Claro, Verónica, bueno, y decir las cosas directamente, o sea, a propósito de que venimos saliendo de los 50 años, lamentablemente estas son iniciativas que provienen de un sector y que finalmente la discusión se abre. Y bueno, veamos quiénes son los beneficiados. O sea, Krasnov Marchenko, Iturriaga Neumann, Pedro Espinosa. O sea, cada un mes por lo menos sale una nueva condena contra estos señores donde se describe con lujo de detalles lo que hicieron, ¿no? Bueno, estos son los beneficiados de un proyecto de ley como este. Y además, a propósito de lo que tú decías del populismo, ¿no? ¿Por qué ocupar tiempo del trámite legislativo en hablar de estos asuntos cuando podríamos estar hablando de otros? No sé, yo dejo ahí la pregunta. Andrés. Bueno, no cabe duda que es tratar de sacar las castañas con la mano del gato. O sea, es evidente, a cualquier ser humano se le nace una actitud de misericordia cuando le dicen es un enfermo terminal que está grave y está encarcelado, ¿por qué no dejarlo morir en su casa, cambiarle por ¿cómo se llama?, arresto domiciliario para que muera en su casa? Pero te están metiendo entre medio gente que no está en esa condición y que no ha mostrado ningún grado de arrepentimiento ni ha colaborado con la búsqueda de la justicia. En el fondo, que se sigue enorgulleciendo de los delitos que cometió. Entonces, uno tiene que poner las cosas
en su justa dimensión. Si una persona ha colaborado con la justicia, tiene cumplida su condena, o está cerca de cumplir su condena y está en una situación terminal, pero ha colaborado al menos, ha tenido la mínima humanidad, la misma misericordia con sus víctimas que se está pidiendo para él, uno podría llegar a pensarlo. Pero en estos casos, las condiciones son que un médico diga que está en una situación de salud deteriorada o ni siquiera eso, cumplió una determinada edad y que quede en libertad. Oye, a los 75 años y a los 70 años, yo estoy cerca de los 70, así que yo espero estar en plenitud de mis cabales y de mis capacidades a los 70. La gente que tiene determinadas edades puede estar en plena capacidad todavía. Hoy día vivimos más tiempo que hace 50 años, ¿ya? Entonces, es sacar las castañas con la mano del gato, es como lo mismo que en las pensiones. Oye, la plata es tuya, que no te la quiten. Si no tienes ni plata, ¿qué plata te van a quitar? ¿Ya? Claro, cuando una persona le dicen, es que tú tienes ahorrado 1 millón de pesos, eso no alcanza para pensionarte con nada, pero quieres retirar la plata, evidente, porque con 1 millón de pesos en la mano uno puede hacer cosas que a 20.000 pesos mensuales durante el resto de tu vida no vas a poder hacer. Pero es siempre ir distorsionando las cosas para tratar de obtener un beneficio que no se da a conocer. Por eso yo hablaba del cinismo no de la clase política, del cinismo de la derecha, porque de repente se habla de todos los políticos como si fueran todos iguales y no son todos iguales. Bueno, gran tema lo de las pensiones, también de estos beneficios carcelarios, una discusión que va a continuar hoy, y de la situación penitenciaria en general en Chile. Lo que decía Verónica, es bien insostenible a ojos de la opinión pública que personas por vender CDs en la calle, como ocurrió, o por microtráfico, lo que le ocurre a muchas mujeres también, estén en prisiones preventivas muy extensas, lo que ocurrió también después del estallido social, y en casos gravísimos, ¿no? Como desfalcos del Estado por decenas de millones de miles de pesos. Esto no ocurre. Hay una situación ahí de desigualdad que evidentemente genera, no sé, rabia, Sí. una sensación al menos de desigualdad. ¿Puedo agregar una cosita? Una cosita Perdón. muy breve. Nadie, Perdón, además, Patricio. sí, Andrés. Es que hasta el Mercurio de Antofagasta sacó un editorial reclamando por la diferencia en el trato a la alcaldesa Barriga y a los De Democracia Viva. dirigentes de la... Pero es que no es solo ellos, acá en rojo lo mismo, entonces hacen una interpretación también como de que cuando cuando es en Antofagasta no es igual que en Santiago. Pero quería agregar una cosa chiquitita: nadie quiere meter a un adulto mayor en la cárcel. A nosotros se nos olvida como el detallito, que es que cuando estos señores hicieron lo que hicieron no tenían 80, tenían 30, ¿no? Y a los 30 no se hizo justicia con ellos, a los 40 tampoco, a los 50 tampoco. En algunos casos recién después de los 70 años fueron encarcelados, y resulta que ahora habría como una suerte de impiedad de la sociedad con estos pobres adultos mayores. Bueno, en fin. Andrés Palma, muchas gracias, que tenga un buen día. Gracias, buen día Patricio, Montserrat y Verónica, ha sido un grato este rato. Y Verónica Figueroa Buencho, gracias, Vero, que estés muy bien, que tengas un buen día. Muchas gracias, Patricio, Monse también, y un gusto haber conversado y compartido con Andrés. Bueno, vamos a ir un breve alto y a la vuelta vuelve Claudio Medrano con ustedes.